A continuación vamos a escuchar a Sergio Miranda, que es también profesor titular de Historia Moderna o Contemporánea, ya me olvidé, Sergio de la UNAM en México, organizador del segundo congreso, estamos acá con todos los organizadores de los congresos, del segundo Congreso de Historia Urbana en México, que se hizo antes de la pandemia, en el 2019, la última vez que nos vimos en persona más o menos, y vamos a escuchar su trabajo que tiene que ver con la línea que está desarrollando últimamente, titulado Infraestructuras y Ciudades, contextos para la historia urbana y ambiental. Todo tuyo. Bien, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por esta invitación. Me honra mucho poder compartir con ustedes estas reflexiones que voy a hacer sobre mi trabajo y pues también mi solidaridad con todas ustedes y todos ustedes allá en Argentina que están enfrentando y viviendo no de ahora, sino de tiempo atrás, serios problemas con un liberticida ahora que intenta aplastar todo lo bueno de esta sociedad, pero me honra mucho poder contribuir con el esfuerzo que ustedes están haciendo por mantener el trabajo científico, el trabajo de reflexión que necesitamos ahora en el mundo entero, ¿no? Este, yo voy a intentar sintetizar mi trabajo en dos partes. La primera es una serie de reflexiones y reseña general de lo que históricamente han venido siendo las infraestructuras y las ciudades, y a partir de esas reflexiones históricas sobre las infraestructuras y las ciudades, ejemplificar cómo he traducido eso en un proyecto de investigación en el que estoy ahora volcado. Y que, bueno, ha tenido un resultado hace unas semanas. Terminé un libro que lleva por título El desierto lacustre, historia hidropolítica de la desecación del Valle de México. Entonces, quizás yo diga muchas cosas ya sabidas por ustedes, algunas quizás que no son tan correctas, pero es resultado finalmente de mi propio proceso, que no digo que sea completo, íntegro, sino que ha ido paso a paso intentando construir como objeto de estudio a lo urbano, la ciudad, las ciudades, la urbanización. Este, Recuerdo que en algún momento un evaluador de un texto mío me decía que yo no tenía un objeto de estudio definido, y entendía yo eso como alguien quien no estaba pensando en lo urbano como un objeto de estudio y que resulta muy problemático, muy difícil de asir, ¿no? Entonces, yo he seguido en ese intento de construir ese objeto y ahora, en una suerte como de volver sobre mis propios pasos, me doy cuenta de que lo que podríamos llamar hoy infraestructuras son no solo una realidad física, una realidad material que da operatividad y función a, a las ciudades, a los espacios urbanos, sino que también están contenidas dentro de las infraestructuras procesos sociales, procesos políticos, procesos socioambientales y que se enmarcan o se pueden contextualizar dentro de relaciones de poder, ¿no? Y que desde una perspectiva histórica, pues nosotros podemos empezar a identificar las líneas generales de comprensión y explicación de, de cuál fue el origen y sentido de esas infraestructuras y de cómo estas participan de un orden social, de un orden espacial, incluso de un orden político y económico, pero que vistas por sí solas o vistas solo en su materialidad, en su dimensión tecnológica, pues es difícil
acercarse a encontrar todos esos sentidos y significaciones en ellas, ¿no? Eh, eh, Desde la colonización que vivieron distintos continentes, teniendo como proyecto la expansión de los poderes imperiales europeos, hasta la reciente gentrificación neoliberal de las ciudades del mundo, nosotros podemos identificar a las infraestructuras como creadoras de nuevos regímenes de localización industrial que han producido ciudades, que siguen produciéndolas y que han transformado las antiguas, las han atrofiado, las han desindustrializado o las han reducido para atrás y para el presente, para poner como ejemplo, ¿no? No sé, en el pasado, por ejemplo, la misma ciudad de Amberes, que en algún momento Rubén nos presentó un mapa, pues se transformó de ser una ciudad manufacturera a una ciudad portuaria. Y esto gracias a las tecnologías que trajo la industrialización y que obligó a abrir mercados y a interconectar nuevos territorios, ¿no? Hasta la actualidad, por ejemplo, en la ciudad en México, en el sureste, en el Caribe, un nuevo desarrollo urbanístico que se llama Puerto Cancún, un desarrollo urbanístico que se asemeja a lo que una urbanista norteamericana llama un software espacial. Es decir, que ahora el urbanismo ha venido vendiéndonos la idea de que todo es sustentable y de que la tecnología puede superar cualquier reto ambiental y ecológico y convivir con la naturaleza sin ponerla en riesgo, ¿no? Puerto Cancún es un ejemplo de eso. En su origen ya Cancún era una ciudad proyectada con inversiones de capital extranjero o multinacional y nacional. Y, y esta nueva apuesta de Puerto Cancún que comenzó a comienzos del siglo XXI es la renovación de ese proyecto utilitario del espacio y de la ciudad y que eh, con las soluciones tecnológicas busca brindar la idea y vender la idea de que es una ciudad sustentable cuando los hechos muestran que no es así. Entonces, en ese marco general de lo que las infraestructuras y el desarrollo tecnológico significan, eh, podemos decir que en el terreno del estudio de las, de las ciencias, las infraestructuras poseen un conjunto de significados que es posible nosotros identificar desde muy diferentes ángulos de estudio. Eh, eh, Tanto, por ejemplo, por el lado de los estudios de la ciencia y de la tecnología, como también por el lado de los estudios de la historia del arte. Por ejemplo, en el siglo XIX, las infraestructuras como eh, ferrocarriles, tranvías, incluso las infraestructuras hídricas, fuentes de agua, etcétera, jugaban un rol estético y simbólico en los espacios urbanos. Para el siglo XX, ese rol estético se ha disminuido en la medida en que ha sido posible, gracias a los desarrollos tecnológicos, establecer infraestructuras ocultas. La sola Internet, por ejemplo, es una infraestructura oculta, ¿no? No la vemos y sin embargo está en nuestras casas, está en nuestra mano, está en muchas partes y está induciendo formas de comportamiento, de consumo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco muy general, las ciencias han venido intentando introducirse a su comprensión y explicación y han tenido que hacer una reformulación epistemológica de sus marcos de análisis, precisamente por
por esa diversidad y multiplicidad de significados y de impactos que tienen en el orden espacial, pero también en el orden social. En ese sentido, la historicidad de estas infraestructuras, creo que la historia urbana, acompañada de la historia ambiental, posee ciertas ventajas, digamos, frente a otras disciplinas que han tenido que reformularse con más celeridad o con cierta eh, radicalidad, porque la historia urbana, al final de cuentas, como la entiendo yo, y hay una historia de eso atrás, desde los 60 por lo menos, entendida como una estrategia metodológica antes que como un género historiográfico, ¿no? En la medida en que, pues desde su principio, la historia urbana ha buscado explicar a la sociedad en el espacio y al espacio en la sociedad. En esa medida, la historia urbana posee cierta ventaja y ha tenido que venir ampliando y adaptando sus enfoques, sus metodologías, y frente al terreno de las infraestructuras, entonces, la historia urbana pues encuentra en la historia de las infraestructuras distintos contextos para explicar esta relación espacio-sociedad, sociedad-espacio. Además de que también posibilita este manejo más amplio de la cronología o de los procesos históricos. Si lo vemos bien, hay muchas infraestructuras de siglos pasados que se mantienen, que se han, en cierto modo, adaptado, se han ampliado y que nos habla de supervivencia y de su importancia capital en la organización del espacio, del territorio y de la sociedad, ¿no? En ese sentido, creo que las infraestructuras hídricas están cobrando un interés creciente en la historia urbana, tan solo, por ejemplo, para el próximo congreso que tendremos en Brasil, hay ya un conjunto de simposios que están convocando a estudiar la organización del territorio, de las sociedades a partir de las infraestructuras hídricas. Y bueno, hay historias ya sobre eso, ¿no? Para el caso de, por ejemplo, de la propia España, está el trabajo de Eric Swingedow, para el caso de Nueva York y de Inglaterra, está en los trabajos de Matthew Gandhi, eh, y hay otros de colegas de Colombia, de Chile, y bueno, yo he estado en el intento de hacerlo para el caso de México, la Ciudad de México. Voy a intentar compartir algo de la pantalla. Bueno, el Valle de México eh, es una región en la zona central de la República Mexicana, que ustedes saben fue asiento de, la, de varias culturas que en torno al lago desarrollaron ciudades-estado. La principal de ellas fue México Tenochtitlán, y bueno, la historia de la fundación de esta ciudad indígena y la posterior llegada y colonización europea, encabezada por los conquistadores españoles y sus aliados indígenas, eh, establecieron una nueva ciudad que se enfrentó al problema de las aguas al que ya se habían enfrentado los indígenas. Eh, y ese problema de las aguas significaba su exceso, que daba lugar a inundamientos y destrucción de material de la ciudad. Eh, el equilibrio hidrológico, que no significa que haya sido un equilibrio ecológico, como algunos estudiosos han querido verlo, se rompió en razón primero de la conquista y posteriormente en razón de la expansión y la colonización del espacio por la nueva civilización que se estableció ahí en la región.
del valle. Y hasta la actualidad nosotros seguimos enfrentando ese problema, el problema de las inundaciones en la Ciudad de México y, ¿cómo se llama? Y eh, la historia de cómo se ha enfrentado la solución a estos problemas, pues es la historia a la que yo me he dedicado, ¿no? Este, la, y esta historia me ha llevado a reconocer la relevancia de varios, por llamarlos así, actores, ¿no? Por un lado, el poder político institucional, por el otro, el poder económico y sus representantes que han variado a través del tiempo, pero mantienen la misma lógica de hacer rentable el espacio, de extraer del espacio ganancia y plusvalía, así como también el rol de importancia para estos poderes político, institucional y político económico, el rol de los científicos y los tecnólogos que con el tiempo pasaron de ser, digamos, en su momento no se llamaban ingenieros, el término ingeniero, según hasta donde yo he visto, más bien surge en esa transición de la Revolución Francesa hacia el siglo XIX, cuando son reconocidos ya como ingenieros, antes eran reconocidos más bien como una suerte de especialistas que sin tener una educación académica formal, sabían cómo resolver y enfrentar problemas técnicos para la organización del territorio, ¿no? Entonces, el rol de los ingenieros, junto con, ya ha entrado el siglo XIX, el rol de médicos, de abogados, de geógrafos, hasta de veterinarios, ¿sí? En la construcción de un sistema hidrológico destinado no solo a controlar las inundaciones, sino a través de ese control, de expandir un modelo de ciudad y un modelo de orden socioespacial. ¿Sobre qué? Sobre terrenos antes cubiertos por el agua, pero que eh, sobre la marcha fueron siendo desocupados, ya fuera por las enfermedades, las epidemias de las comunidades indígenas establecidas alrededor de los lagos, como también como resultado de la explotación a la que fueron sujetos en el sistema de haciendas, de ranchos y de servidumbre que el nuevo orden político colonial estableció en esta región. Entonces, eso junto con las representaciones que de ese espacio y de esas obras se hicieron, eh, nos permiten también introducirnos a esta perspectiva de la perspectiva del estudio y el enfoque racial y de género en las infraestructuras. Eh, las representaciones que tenemos de la época colonial de esta enorme obra que consistió en eh, abrir un camino a las aguas fuera del Valle de México. El Valle de México, imagínense ustedes, era como una taza de café en cuyo fondo estaba la Ciudad de México, ¿sí? Y las aguas eh, escurrían por ríos, por riachuelos, por canales también construidos por las propias comunidades para regar sus tierras y llegaban a la parte más honda concentrándose en lo que fue el lago de Texcoco y se llenaba con las aguas que se concentraban en otros cuerpos de agua, lagunas hacia el norte. Eh, entonces, la obra consistió en abrir un canal fuera, que abriera paso y salida a esas aguas, a conectarse con otros ríos al norte y desde estos ríos conectarse al Golfo de México. Las representaciones de estas obras hacen una omisión y un ocultamiento de las poblaciones ribereñas que durante siglos se habían establecido y que se mantuvieron ahí
a lo largo de la colonia y todavía en el siglo XX, hoy las comunidades como por ejemplo de Atenco siguen en un movimiento de resistencia frente a la ocupación de esas tierras desecadas de lo que fue el lago de Texcoco, con proyectos como el de un nuevo aeropuerto internacional que se había... sí, sí, dime, vale, me apuro. Entonces, estas obras pues van congregando en esta larga historia que yo he construido, van congregando un sinfín de relaciones político-territoriales, científicas y tecnológicas que permiten explicar desde ellas cómo esta infraestructura ha sido vital, no solo para la construcción el funcionamiento de la que fue la ciudad capital de la colonia de la Nueva España, sino también ha sido fundamental para el sostenimiento del poder político del Estado Nacional surgido después de las guerras de independencia. Y el sostenimiento de esta infraestructura, ¿sí? Ha significado también problemas geológicos, ha significado problemas sociales, ha significado problemas de salud, ha significado también un conjunto de tensiones que se fueron acumulando y que estallaron a raíz de los sismos de 1985 y que promovieron una reforma política a la ciudad. En ese conjunto de relaciones, pues un rol importantísimo han sido los ingenieros y los arquitectos, y también ha sido muy relevante encontrar las divisiones al interior de estas comunidades a partir de posturas diferentes sobre lo que es y debe valer el conocimiento científico y su aplicación social, lo cual nos lleva pues justo a reconocer cómo las ciencias están detrás del ordenamiento urbano espacial, y que es un aspecto y un tema al que no le hemos dado suficiente atención, sino es más que como creadores y promotores de ciertos proyectos, pero que valdría la pena mucho introducirse, estudiar los debates al interior de estas comunidades y ver cómo también en estos debates no solo está una disputa sobre las ideas y las teorías científicas, sino también cómo está en debate una disputa sobre el significado y uso político de la ciencia y el conocimiento científico, una perspectiva que Bruno Latour ha venido desarrollando, en paz descanse, y que ha sido de inspiración para mis trabajos. La propia ciudad universitaria, en la institución en la que yo trabajo, pues ha sido partícipe de esos proyectos y de esas disputas, y ha sido también en ese sentido el símbolo del triunfo de ese poder de los ingenieros, pero que pues ha traído consecuencias en el orden político, social y ambiental de la cuenca y del Valle de México, que es el tema al que he dedicado mi última investigación, ¿no? Entonces, bueno, espero haber dado pauta para algunas reflexiones, críticas, preguntas y poder satisfacerlas ahora que deje el micrófono. Muchas gracias. No, un momento. Ahí está, ahora sí. Muchas gracias, Sergio.